Pepe Mujica, el hombre que enseñó al mundo la libertad del alma. Querida alma en movimiento, mi video de hoy pretende ser un dulce y amoroso recuerdo de una persona especial, el presidente José Pepe Mujica, un alma única que me permitió seguir creyendo en los ideales, en un tiempo en que estos son muchas veces pisoteados, en un tiempo en que la vida pierde valor, en un tiempo en que solo el dinero aparentemente lo adquiere. José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, falleció hace unos días a los 89 años y hoy es recordado con emoción y profunda admiración por todo el mundo, no solo por sus compatriotas uruguayos o por la izquierda latinoamericana, sino por cualquiera que haya tenido la oportunidad de conocer su historia, tan profundamente humana y poco convencional. Se le ha descrito repetidamente como el presidente más pobre del mundo. Sin embargo, si se mira con mucha atención, Mujica fue quizás uno de los líderes más ricos. Rico en ideales, coherencia, coraje, humildad. Después de su elección como presidente de Uruguay en 2009, no se mudó al Palacio Presidencial. Continuó viviendo en su modesta casa del campo, en las afueras de Montevideo. Continuó conduciendo su viejo Beetle azul de 1987. Voló en clase económica y decidió donar casi el 90% de su salario a la caridad. Pero eso por sí solo no lo convirtió en un ejemplo. Fue su vida, digna de una novela, y la concreción de los resultados alcanzados durante su presidencia, lo que lo grabó en la memoria colectiva como símbolo de integridad y sabiduría. Mujica era poderoso y humilde, visionario y práctico, un hombre que nunca doblegó su coherencia al poder, sino que supo utilizar el poder para hacer el bien. Nunca se adhirió al socialismo del siglo XXI, el que promovió Hugo Chávez en Venezuela. No compartía su posición ideológica, aunque compartía la batalla antiimperialista. Para él, la ideología nunca debería ser más importante que la realidad concreta. Como dijo en una entrevista, el problema es cuando priorizas la ideología sobre la realidad. La realidad te golpea como un puñetazo y te derriba. Tengo que luchar para mejorar la vida de las personas en la realidad concreta de hoy, y no hacerlo es inmoral. Era un hombre sencillo pero valiente, como escribió el semanario británico The Economist. No buscó el consenso, no se inclinó ante el populismo, no agradó a todos. Él solo defendía lo que creía correcto. Y por eso, en un mundo donde la coherencia es un bien escaso, fue admirado por todos, incluso por aquellos que no compartían sus ideas. Dejó la presidencia de un Uruguay más libre, más próspero, con menos pobreza y con más derechos. Contar su historia es difícil, tan rica, tan profunda, tan contradictoria a veces, pero siempre humanamente intensa. José Mujica nació en 1935. Perdió a su padre a los 8 años y creció en lo que él mismo definió como una pobreza digna. La militancia política de Mujica nació de una inspiración específica, el Che Guevara. Era el año 1961 y el Che daba su primer discurso en Montevideo. Pepe estaba allí escuchándolo, impactado por las poderosas palabras que hablaban de dignidad, de justicia, de autodeterminación. Pero el Che Guevara no solo predicó la democracia, también advirtió que si se suprimían los derechos del pueblo, este no tendría nada más que la fuerza. Y así Pepe Mujica, en la década de 1960, decidió unirse al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, fundado por Raúl Sendic, un movimiento inspirado en Túpac Amaru, el último rey inca, asesinado por resistirse a los españoles. Mujica, al principio, hace propaganda, coordina las acciones, pero también participó en robos y secuestros que en aquella época se consideraban necesarios para financiar la lucha. Herido 6 veces en enfrentamientos armados, fue arrestado 4 veces, escapó 2 veces y pasó unos 15 años en prisión. Torturado, humillado, olvidado. Durante ese periodo cambió su identidad.
tomó el nombre de batalla Facundo Quiroga, como un legendario luchador argentino. Fueron años de extremo aislamiento, tortura y privaciones. Durante 2 años estuvo encerrado en un agujero en el suelo, compartido con ratones y ranas. Pero no se rompió. Una vez, hablando con estudiantes estadounidenses, dijo: «La prisión fue mala, pero al mismo tiempo me reencontré a mí mismo. Si alguna vez te pasa algo, recuerda, eres fuerte, puedes empezar de nuevo y vale la pena». Luego, tras otro arresto, se convirtió en Ulpiano, en honor al jurista romano que defendía 3 leyes simples: vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo que le corresponde. Liberado en 1985 gracias a una amnistía, abandonó la lucha armada y se dedicó a la política. Fundó el Movimiento de Participación Popular y se unió a la coalición Frente Amplio. Fue elegido diputado, luego senador, luego ministro de Agricultura, finalmente presidente de Uruguay de 2010 a 2011, pero no cambió su estilo de vida. Vivía en una casa de campo en las afueras de Montevideo, conducía un viejo Volkswagen Escarabajo y rechazaba las comodidades del poder. Lo llamaron el presidente más pobre del mundo, pero él siempre respondía: «No soy pobre. Pobre es quien necesita demasiado para ser feliz». Pero a lo largo de este viaje, nunca perdió el contacto con la realidad, ni la capacidad de hablar a la gente de forma auténtica. Durante la campaña presidencial aceptó usar traje, pero siempre se negó a usar corbata. Y aún como presidente, eligió seguir viviendo en su pequeña casa con su esposa, Lucía Topolansky, senadora y compañera de vida, cultivando flores y recibiendo a gente pobre en la residencia presidencial durante el invierno. Rechazó los privilegios, los sirvientes, el despilfarro. Solo conservaba lo necesario para vivir, menos de 1.000 euros al mes. «Es una cuestión de libertad», explicó. «Si no posees muchos bienes, no tienes que trabajar toda tu vida como esclavo para mantenerlos». Fue en el ámbito social donde dejó una huella imborrable. Despenalizó el aborto, legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo y la marihuana. Medidas históricas, especialmente en una zona del mundo a menudo conservadora y religiosa. En el extranjero su fama explotó. Lo querían por sus arranques espontáneos, por su coherencia, por aquella frase que se hizo famosa: «Lo siento, tengo que ayudar a mi mujer a recoger calabazas». El presidente argentino, Alberto Fernández, lo llamó el último de los hippies. Mujica fue un orador eficaz, directo y conmovedor. En sus discursos en las Naciones Unidas o en las cumbres de la CELAC, habló de la necesidad de frenar el consumismo, de la belleza de la sobriedad, del valor de las relaciones humanas. Para él, la felicidad debía ser un objetivo político y el crecimiento económico no podía ser un fin en sí mismo. Incluso en economía supo combinar pragmatismo y justicia. No nacionalizó los recursos naturales porque temía perjudicar a los trabajadores. Buscó inversiones, promovió las energías renovables y apoyó los salarios. Durante su reinado, la economía creció un 3,6% anual. El desempleo se mantuvo bajo, la pobreza disminuyó significativamente y el salario mínimo aumentó en un 250%. Aún así, nunca intentó permanecer en el poder. No quiso cambiar la Constitución para ser reelegido. Y al retirarse de la política, en 2020, dijo con su poesía habitual: «¿De qué sirve un árbol viejo si no deja pasar la luz para que crezcan nuevas semillas entre sus hojas?» Mujica no tuvo hijos porque, según dijo, él y Lucía estaban demasiado ocupados intentando cambiar el mundo. Pero sus hijos espirituales son millones. Dejó a los jóvenes unas palabras que resuenan hoy más que nunca. Tomen sus vidas en sus manos. No son insectos, son seres conscientes. Pueden hacer algo por el mundo en el que viven. Vivan como piensan, o terminarán pensando como viven. En su pequeña casa, sentado en las sillas de plástico del jardín, recibió a periodistas, estudiantes, líderes internacionales hasta el final, siempre con la misma sabiduría.
Su mensaje siempre fue el mismo. El frenesí consumista nos está robando la libertad. Hay que vivir la vida con amor, con amistad y con solidaridad. Mujica murió de cáncer de esófago, diagnosticado en el año 2024. Pidió que sus cenizas fueran enterradas bajo un árbol de su jardín, junto a su perra Manuela, fallecida a los 22 años. Y junto a él, probablemente, descansará también su viejo Beetle azul, por el que había rechazado una oferta de $1 millón para donarlo a la caridad. Habría sido un insulto para los amigos que me lo regalaron, dijo. Pepe Mujica se ha ido, pero su espíritu libre, su coherencia y su voz honesta seguirán vivos. En un mundo donde los líderes parecen cada vez más distantes, su humanidad sigue siendo una lección perdurable. Pepe Mujica, la revolución de la sencillez. En un mundo donde el poder se mide en dinero y visibilidad, hubo un hombre que eligió el camino más humilde y por ello el más poderoso. Pepe Mujica, exguerrillero, campesino, filósofo de la vida. Un hombre que, durante su mandato, renunció al 90% de su salario para dárselo a quienes ni siquiera tienen lo necesario para sobrevivir. Pepe Mujica nunca quiso aparecer. Prefirió estar. Y eligió estar del lado de los menos afortunados, de las mujeres solteras, de los niños hambrientos, de los ancianos olvidados. Para él, la política nunca fue una carrera. La política, dijo, es una pasión, una forma de amor. Es servicio desinteresado por el bien común. No se entra en política para enriquecerse, sino para cuidar de los demás. Quienes la viven de otra manera, traicionan su significado más profundo. La verdadera riqueza, dijo Mujica, no es tener más, es tener a alguien que te quiera a tu lado. Es no estar solo, es reservar tu tiempo y tu corazón para lo que realmente importa. Vivió años de aislamiento durante la dictadura, sufriendo torturas que habrían destrozado a cualquiera. Sin embargo, fue en esa oscuridad donde conoció la luz. No mires atrás, dijo. Por algo tenemos los ojos puestos en el frente. El pasado solo nos fortalece en el presente. Durante su gobierno, Mujica implementó reformas que han generado debate en todo el mundo. Matrimonio igualitario, legalización del aborto, regulación del cannabis. Decisiones valientes, siempre tomadas para proteger a los más vulnerables, no para complacer a los poderosos. Sin embargo, no se jactó. Al contrario, confesó con tristeza que no había podido lograr todo lo que deseaba. Su sueño no realizado, una sociedad más justa en toda Latinoamérica, donde aún hoy millones de personas viven en la pobreza y el olvido. Él, Mujica, miraba al futuro con preocupación. La verdadera batalla de la humanidad, dice, es contra dos enemigos invisibles pero muy poderosos: la crisis climática y la desigualdad social. Vivimos en un mundo donde pocos lo tienen todo y muchos no tienen nada, donde el Mediterráneo, antaño cuna de la civilización, se ha convertido en un cementerio de migrantes, donde África es ignorada mientras muere de sed, hambre e indiferencia, y donde, ante la catástrofe climática, en lugar de invertir en energías limpias, volvemos al carbón, al petróleo y a la guerra. Es hora de despertar, nos advirtió Mujica. Debemos dejar de pensar como individuos aislados y empezar a actuar como una humanidad unida. Solos podemos hacer poco, pero unidos podemos cambiar el destino del mundo. Necesitamos una revolución pacífica hecha de empatía y valentía. Los jóvenes, dijo, son nuestra esperanza. Deben salir a la calle, hacerse oír, romper el silencio de la indiferencia. Es una batalla difícil, porque hay demasiados intereses en juego, pero no podemos rendirnos. Nunca debemos dar paz a políticos que no se ocupan del clima, la pobreza ni la justicia. Y cuando hablaba de Italia, lo hacía con cariño y amargura. Mi Italia, eres única, llena de belleza, pero también de caos político.
hizo un emotivo llamado a los líderes italianos. Salgan de los palacios, caminen entre la gente, miren a los pobres, escuchen el dolor de su pueblo y tengan el coraje de sentir empatía. No se llevarán dinero a la tumba. Y finalmente, a los jóvenes les ofreció su mejor consejo. Pueden vivir con sencillez, pueden elegir. No son hojas en el viento, son seres dotados de conciencia, y la conciencia les permite soñar. Pongan su vida al servicio de sus sueños. No se quejen, no se dejen engañar por el consumismo. Muévanse, luchen, vivan, amen, sufran, lloren. Tengan el coraje de sentir emociones profundas. Pepe Mujica era un hombre sencillo, pero en sus palabras reside una gran verdad. No se necesita mucho para ser feliz. Se necesita un propósito y una causa por la que luchar. En un mundo que a menudo nos invita al egoísmo, él nos recuerda que el valor más alto es el amor y que la verdadera riqueza es la capacidad de sentir, de servir, de compartir. Pepe Mujica no fue un héroe. Fue un ser humano que eligió vivir con coherencia, con dignidad y con corazón. Y por eso mismo nos demostró cada día que otro mundo es posible. Un mundo donde la política sea servicio, donde la pobreza no se ignore, donde el futuro se construya juntos, paso a paso. Un mundo donde la felicidad no viene de las posesiones, sino de la sencillez y de la fuerza extraordinaria de un hombre común. José Pepe Mujica, el último guerrero de la luz. Quiero morir esclavo de mis principios, no de los hombres. Emiliano Zapata, un hombre, una figura extraordinaria de nuestro tiempo, que ha inspirado y sigue inspirando a generaciones enteras. Un hombre que, para muchos, representa la viva encarnación del término guerrero de la luz. Sí, José Pepe Mujica sigue vivo en el corazón de la gente que siempre amó y también en aquellos que lo tomaron como ejemplo. Un hombre sencillo, profundamente conectado con la tierra, dotado de una inteligencia emocional excepcional. Pepe ha elegido a lo largo de su vida permanecer común, incorruptible, accesible y por ello extraordinario. En él encontramos el significado completo del término guerrero de la luz, popularizado por Paulo Coelho. Según Coelho, el guerrero de la luz es alguien que comprende el milagro de la vida y lucha hasta el final por algo en lo que cree. Mujica luchó toda su vida, y este es el legado que nos dejó esta maravillosa alma. El poder de la simplicidad. Mujica nunca dejó de creer en la posibilidad de cambiar las cosas, pero nunca ocultó las contradicciones del poder. Tampoco intentó parecer infalible. Al contrario, siempre habló con el corazón, buscando la verdad incluso en la derrota, incluso en la duda. Dijo: la libertad es el tiempo de la vida que transcurre y que gastamos en las cosas que nos motivan. No necesitamos libertad para estar de acuerdo, sino para estar en desacuerdo. Para ser fuerte, los débiles deben unir muchas piezas, pero para ello hay que ser abiertos, tolerantes y negociadores. Y luego otra vez. La buena fe es nuestra única intransigencia. Casi todo lo demás es negociable. Un hombre que hizo las paces con el tiempo. Pepe Mujica fue un rebelde, un político, un agricultor, un pensador, pero sobre todo, un hombre que hizo las paces con su tiempo, que durante este último año, ante la enfermedad, eligió la dignidad. No buscó una lucha desesperada por prolongar su vida, sino que prefirió vivirla con intensidad hasta su último aliento. Tiempo para el amor, tiempo para los amigos, tiempo para una pasión loca. Todo esto es simple, terriblemente simple, y por eso mismo, terriblemente olvidado. En un mundo que corre y olvida, Mujica nos recuerda que la política no es posesión, sino servicio.
que la libertad no es un derecho otorgado, sino una conquista diaria, y que vivir bien es más importante que vivir mucho. Cada vez que caigas y te sientas derrotado, levántate, porque cada día amanece un nuevo día. Pepe Mujica vivió muchas vidas en una. Ahora ha cruzado el umbral de la eternidad con la misma coherencia con la que cruzó las tormentas. En silencio, sí, pero con luz en la mirada. La de los guerreros que no necesitan luchar para brillar. Si has encontrado material para reflexionar en mi vídeo, te pido que lo compartas, le des me gusta y te suscribas para seguir manteniendo vivo mi canal, para poder ofrecerte siempre vídeos con profundidad emocional, en los que me gusta compararme contigo, querida alma en movimiento. Gracias y hasta el próximo vídeo.